Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase que hemos preparado sobre la escuela bíblica dominical. Así que muy contento de poder estar nuevamente acompañándoles. Me imagino que estar en sus casas, en sus hogares, con su familia, con sus padres. Y la idea es que hoy día podamos avanzar en la siguiente reflexión sobre la provisión de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de cuarentena, de pandemia. Así que hoy día vamos a revisar la historia de un hombre muy famoso. Dice la canción, este hombre se llamaba Noé. Un hombre, dice la Biblia, justo y que siempre agradaba a Dios en todo lo que él hacía. Esta historia, muchachos, está registrada en la Biblia en el libro de Génesis. Recuerda que si no tienes una Biblia o tienes dificultades para leer, puedas justamente acercarte a algún adulto o alguna adulta para que te pueda ayudar. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9 del libro de Génesis. La historia es bien extensa, pero hoy día vamos a hacerla súper resumida a fin de aprender algunas ideas para poder compartirlas. Primero comentarte, y ya yendo a la historia de Noé y el arca, comentarte, dice la palabra de Dios, que la tierra, que la humanidad había entrado en una profunda violencia. Había mucha maldad entre los seres humanos y justamente eso comenzó a poner muy triste el corazón de nuestro Señor. Él veía que incluso todo lo que él había creado se comenzó, dice la Biblia, a corromper. De manera que en algún momento Dios se arrepiente de haber creado al hombre y a toda esta creación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, halló o encontró gracia en un hombre, en un varón. Su nombre, eso es, se llamaba Noé. Dice la Biblia que era un varón justo y perfecto en sus obras y generaciones. Así que esto fue lo que estaba sucediendo en la tierra. Así que Dios, dice la palabra, que Él miró la tierra, la miró, vio, imagínate, un tremendo desorden, mucho caos, mucha violencia, algo también muy cercano a nuestros tiempos. Y le encomienda un proyecto, una tarea a Noé. Y esa tarea, ¿sabes cuál era? ¿Te acuerdas? Claro, tiene que ver justamente con esta construcción de esta arca. El arca, para que tú me puedas entender, era como un bote gigante. Era como un barco así como de este tamaño, súper grande, donde Dios le había instruido a Noé que él pusiera animales, reptiles y aves, un macho y una hembra de cada especie. De dos en dos iban justamente entrando a esta arca. Te cuento, mira, un detalle para que lo puedas registrar ahí en tu cuaderno, que esta arca tenía 137 metros de largo, así, imagínate, era como por ejemplo el largo o la extensión de un estadio, de una cancha o un campo de fútbol. Dice que además eran 22 metros de ancho, súper grande, y era 13 metros de alto. Imagínate, en ese tiempo no había la arquitectura ni el avance actual para poder construir un tremendo proyecto que tenía características monumentales. Imagínate, tremenda arca. Pero Dios estuvo con Noé, él fue valiente en esos tiempos, fue responsable. Si tú lees la Biblia en tu casa, te vas a dar cuenta que en a lo menos 3 o 4 ocasiones dice la Biblia la siguiente consigna, el siguiente concepto, dice que y Noé hizo tal como Dios le indicó. Imagínate que Noé fue un varón correcto. Él en ningún momento agregó o quitó al proyecto que Dios le había entregado. Eso quiere decir que se desprende una potente enseñanza para ti y para mí, de que cuando
Dios nos entrega una responsabilidad, debemos ser obedientes y no desobedientes, incluso con nuestros padres y adultos responsables. Entonces, esa fue la tarea que Dios le encomendó a Noé. Y también incluso Dios le dijo, pone alimento, pone las frutas, las verduras, el pasto, para que durante todo este tiempo ellos pudieran justamente abastecerse. ¿Cuánto llovió? ¿Te acuerdas o no? Dice la palabra de Dios que dice que fueron 40 días y 40 noches, cuando dice la palabra del Señor que Él abrió el cielo, las cataratas del cielo, y comenzó a llover de una forma así como del sur de Chile. ¿Te acuerdas que esta semana hubo como mucho frío, mucho viento? Bueno, así fue más o menos, así de fuerte, con esa persistencia, y comenzó a llover de una forma extraordinaria. Poco a poco dice la Biblia que se comenzó a inundar toda esta tierra, porque Dios quería restablecer un nuevo orden, quería limpiar la tierra de toda esta maldad y violencia. Pasó el tiempo, comenzó a llover. La segunda enseñanza, dice la Biblia, que en ese momento complejo, como lo estamos viviendo ahora, dice que Dios se acordó de Noé. Dios se acuerda de ti, amigo o amiga, en tiempos de pandemia, en tiempos de conflictos sanitarios, sociales, qué sé yo. Dios, ¿sabes qué? Aun cuando tengamos un contexto difícil, Dios se acuerda de ti. Él no te va a dejar nunca. Él nunca te va a desamparar. Amén. Así que cree y confía en las promesas y pactos del Señor. Las aguas, dice la Biblia, que comenzaron a retroceder. Dice la Biblia que el arca se colocó en un monte, el monte Ararat. Recuerda que el agua comenzó a retroceder y ahí el arca comenzó a ubicarse en esa zona. Luego, Noé hizo esto, así, abrió la ventana y pudo ver que justamente ya la lluvia había terminado. Amigo, amiga, toda prueba, toda dificultad de parte del Señor tiene un fin y además tiene un propósito. Y este mensaje es para los papás. Imagínense lo importante que fue para Noé construir el arca, pero adicionalmente él invitó a su familia, porque no solamente estaba Noé, también estaban sus generaciones, sus hijos, toda su familia estaba con Noé. Cuando tú involucras a tu familia en los planes del Señor, te va a bendecir el Señor. Amén. Luego, dice Noé, abre la ventana y pone una paloma, la suelta para ver si había señales de que había terminado todo. La paloma, ¿cierto? Voy a hacer una paloma. Esta es mi mejor paloma. Comenzó a volar y volvió la paloma porque francamente no tenía dónde ponerse. Luego, en un segundo intento, Noé envía otra paloma, ¿cierto? Este pajarito, y se da cuenta que la paloma no vuelve. Entonces él entra en razón y dice claramente, ya hay espacio para justamente salir. Luego dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Noé, eso, a ti adulto que me estás escuchando, aprende a oír la palabra del Señor. Noé no salió del arca hasta que Dios se lo dijo. Anótalo. Le dijo Dios a Noé, sal de esa arca con tu familia. Y fue allí, no antes que salió Noé con su familia. Luego Dios hace o establece un pacto con la familia de Noé y sus generaciones. Un pacto, querido niño, querida niña, es como un compromiso. Un compromiso, esta palabra es difícil, pero es un compromiso perpetuo, es un compromiso para siempre, para la eternidad. Los pactos del Señor no tienen, como tú y yo, nuestras promesas no tienen fecha de vencimiento, son eternos. Los pactos de Dios son
sobrenaturales y están vigentes para ti y para mí. De esta forma Dios cierra este proceso y yo quiero leer contigo justamente el texto clave de toda esta historia. Hemos aprendido muchas ideas con todo lo que hemos visto. Y Dios promete que nunca más iba a azotar, a golpear la tierra de esa forma. De manera que Dios bendice y establece un pacto con Dios y Noé. Quiero que busques en tu Biblia Génesis capítulo 9, versos 11, 12 y 13. Pide la ayuda a algún adulto para que te pueda ir enseñando. Dice así. Dice, este es mi pacto con ustedes, dice Dios. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya toda la tierra. Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que lo acompañan. Y esta palabra es preciosa, dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que vas de paseo y veas un arco iris, acuérdate de esta palabra, que Dios nunca más iba a azotar de esta forma a la tierra. Y acuérdate que con ese pacto que tú puedes ver hoy día, hoy día no porque está lloviendo, pero cuando salgas y veas un arco iris, recuerda esa promesa, que es una promesa de protección para ti y para mí. Amén. 2 enseñanzas: ser obediente. Y segundo, Dios se acuerda de nosotros. Dios te bendiga. Vamos a orar. Te alabo, Jesús, y te bendigo. Gracias porque tú, a pesar de este diluvio universal que inundó toda la tierra, tú te acordaste de este varón justo. Gracias porque además tú nos enseñas a entender tus tiempos y segundo, a conocer que tú estableces pactos de protección para nuestra familia. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ahora viene la tía Connie con la siguiente y estupenda actividad. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Hoy vamos a trabajar haciendo un teatro de sombras. Para esto vas a necesitar la ayuda de un adulto responsable, ya que tenemos que manejar varios elementos. Yo esta vez voy a estar sola porque yo les voy a contar la historia de el Arca de Noé. Así que para eso tienes que estar muy atentos. Para esto necesitamos varios elementos. Primero necesitamos palitos de brocheta, recortes de animales o de los personajes que tenga tu historia que quieres contar. Yo los hice de cartón. Necesitas un kamichibai o un teatro de papel, o lo puedes hacer con un cartón piedra, o simplemente puedes poner una sábana colgando de una mesa o colgando de 2 sillas y puedes trabajar atrás con los elementos que tú quieras utilizar. Para que resulte la magia de nuestro teatro de papel, es esencial tener una lámpara, si no, no te va a resultar. Esperamos que te guste esta historia que viene a continuación. Esta historia está escrita en la Biblia en el libro de Génesis. Noé era un hombre muy obediente de lo que le pedía a Dios, por lo que Dios le pidió que construyera un arca, ya que iba a ser un gran diluvio. Noé construía durante años. Hay que recordar que Noé era muy abuelito y le costaba mucho construir, y además en esa época tenía que sacar los elementos de la naturaleza, como los árboles, realizaba los clavos. La gente se reía del pobre Noé, pero él seguía construyendo. Dios le dijo que debía juntar animales ya para poder conservar la especie. Noé fue obediente y fue a buscar animales a todas partes del mundo. Empezó el día que el arca ya estaba terminada y decidió empezar a incluir a cada una de las especies recolectadas. Comenzaron a subir de 2 en 2 al arca de todas las especies. Subieron animales, aves,
Algunos eran muy loquillos. Se querían escapar, pero Noé los ayudó a subir al arca. Seguían y seguían. Habían unos muy bravos, pero Noé con mucha paciencia los ayudó a seguir. Resultó que estaban todos dentro del arca. Noé fue el último en subir y cerró las puertas. Comenzó la lluvia y comenzó a subir el mar. Y la gente quedó abajo, la que no creyó en lo que decía Noé. Pasaron 40 días y 40 noches en que los animales quedaron adentro del arca junto a Noé y su familia. De repente, en el día 40, terminó la lluvia y Noé decidió sacar a su paloma por la ventana a ver si podía parar en algún lado para ver si había terminado la lluvia. La paloma no volvió y eso era señal de que la lluvia había parado. Luego, para finalizar todo, cesó la lluvia y salió un lindo arco iris, el cual significaba el pacto que Dios había hecho con Noé y con su pueblo. Y esta historia terminó muy linda y con un final muy feliz. Y cada día que vemos el sol o un arco iris podemos recordar el pacto que hizo Noé con Dios. Espero les haya gustado mucho esta historia y puedan realizarla en su casita. Esperamos te haya gustado mucho esta forma de contar historias o cuentos. Y recuerda que como adultos responsables debemos generar instancias de preguntas, ya sean desafiantes a nuestros niños y niñas. Estas pueden ser: ¿te imaginas cómo Noé lo hizo para poder guardar insectos? ¿Cómo lo hizo con las pulgas, las arañas, todos los animales que tuvo que tener? ¿O cómo sería convivir con animales salvajes como leones, serpientes, elefantes? ¿O qué pasaría si tú tuvieras que vivir 40 días encerrado en un espacio? ¿Cómo lo habrán pasado los hijos, las nueras de Noé? Y más encima con todos esos animales. ¿Te imaginas el gallo cantando toda la noche? O de repente que a Noé se le escapaban las serpientes. Pueden haber pasado cosas muy increíbles. Recuerda que esta se transforma en una instancia de reflexión con tu hijo e hija. Y así ellos puedan comprender las maravillas de Dios con su vida. Esperamos que te hayan gustado estas 4 cápsulas de provisión de Dios en tiempo de cuarentena y nos volveremos a encontrar nuevamente en otra oportunidad. Adiós.